Listo, chicos, vamos a empezar. En esta última parte vamos a ver ejercicios donde la situación sea inicio y fin. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo imagínate que en los extremos de mi mano, arriba y abajo, son los límites de un balón que contiene gas? ¿Ya? Ahí está. ¿Qué pasa si de pronto uno ejerce presión? ¿Qué pasa con su volumen? Mira, hay más presión, más presión, más presión, más presión. ¿Qué pasa con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? ¿Quién me dice? Tengo ahí un recipiente y de pronto empieza a aumentar la presión. Presiono, 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 presiono. ¿Qué pasa con su volumen? ¿Aumenta o disminuye? Mira, si lo presionamos, ¿qué pasa con el volumen? ¿Quién me vio? Otra vez, aquí está el gas encerrado y presiono, 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 aumenta la presión. ¿Y su volumen es mayor o es menor? Se aumenta la presión. Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me abandonaron? ¿Se dan cuenta cómo disminuye el volumen? El espacio entre esas paredes es menor. Entonces, cada vez que uno aumenta la presión, el volumen es menor. Hay una relación ahí inversa. A más presión, más chiquito, menos volumen. Es porque cuando yo tenga casos donde empiece a leer que cambió la presión, que cambió el volumen, que cambió la temperatura, ya me estoy refiriendo a un caso inicial y un caso final, un antes y un después. Y esos ejercicios los vamos a resolver no con un pavo ratón, los vamos a resolver con pavita pavita. Vamos a aplicar porque nosotros ya sabemos que la letra P es de presión, la letra V es de volumen y la letra T es de temperatura, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar esta ecuación pavita pavita, que en verdad se llama ecuación general de gases. Lo vamos a aplicar en el siguiente ejemplo. A ver si me ayuda. Tienes 10 litros de oxígeno que se encuentra a 273 Celsius y 3 atmósferas de presión. Si la temperatura varía, cambia a 0 Celsius y la presión hasta ahora cambia a una atmósfera, ¿cuál sería el volumen al final? A ver, inténtenlo por favor. Recuerda que aquí ya tenemos inicio y fin y tienes que utilizar tu pavita pavita. Tienen un minuto. Si alguno de ustedes tiene la respuesta, me ayuda. Vamos a resolverlo. Necesito saber cuál es la presión en el inicio, cuál es el volumen en el inicio y cuál es la temperatura en el inicio. Y compararlo con la presión al final, volumen final
y temperatura final. Voy a ir sacando datos. A ver. 10 litros de oxígeno, a ese debe ser su volumen inicial. Los 10 litros. Se encuentra a 273 Celsius, pero sabemos que si uno va a utilizar la temperatura tiene que estar en Kelvin. Entonces la temperatura debe ser 273 más 273. ¿Cuánto es esto, chicos? Suben, por favor, me van ayudando. ¿Cuánto es ese valor, pero ahora en Kelvin? 546. Gracias. Esa es la temperatura en el inicio, porque te dice 10 litros de oxígeno se encuentra a 546. Eso va en el inicio. 546 Kelvin. Y la presión es de 3 atmósferas. 3 atm. Eso es lo inicial. Sigues leyendo y te vas a dar cuenta que hay cambios. Si la temperatura varía hasta este cero es mucho más fácil. Esa temperatura es 0 más 273 y eso yo lo hago solita, ya no te preocupes. Esa es la temperatura, pero después, al final, ha bajado. Y la presión, ahora la presión dice que es solo un atm, un atmósfera. Y la pregunta es, ¿cuál es el volumen? Incógnita por aquí. Por ahora lo que hice solamente fue sacar datos. Y me di cuenta de que había un inicio y había un final. Cuando ocurre eso, no vayas a querer resolverlo con el pavo ratón. Porque el pavo ratón es solamente para calcular la presión, el volumen, la temperatura, las moles en un determinado momento. Porque si se presentan cambios, tienes que comparar inicio y fin. Y por ahí ya me están dando la respuesta, gracias. A ver, cuando yo tenga estos casos, inicio y fin, me voy a acordar de pavita igual a pavita. Y vamos a reemplazar. A ver, la presión. La presión es 3 en el inicio, el volumen es 10, la temperatura 546, al final es 1
¿Me puedes dar permiso para presentar pantalla, por favor? Sí lo tiene, Miss. Ya. Gracias. Voy a apagar, chicos, mi cámara porque no sé qué pasa con la conexión. Me había quedado aquí, disculpen. Me habían confirmado que salía 15, ¿no? Siguiente ejercicio. Para poder resolver los últimos ejercicios que tenemos, a veces vamos a encontrar que uno de ellos, presión, volumen o temperatura, queda fijo. Por ejemplo, como les hablaba el caso de la olla a presión. Cuando yo tengo mi olla, la enciendo, aumento la temperatura, pero el volumen de la olla no cambia. Si mi olla tiene 2 litros, va a permanecer así, con ese mismo volumen. Pero la temperatura va a aumentar y la presión también. Por eso es que la presión o los gases o los vapores que se van acumulando dentro de la olla hacen de que más rápido se cocine. Entonces aquí presentamos los procesos restringidos, los cuales... ¿ya quieren tomarle captura? Ya. Ahí está, para que le puedan tomar. Igual yo los subo. ¿Han estado revisando los PPT cuando los subo? Les dije que para que se pueda ver lo que yo coloco con el lapicero, es necesario que lo descarguen, porque si no lo van a ver en blanco, ¿sí? Bien. Listo. Les decía que cuando uno de esas variables, hemos presentado a pavita, pero si uno de ellos permanece fijo, ya estoy con un proceso restringido. Por ejemplo, si la temperatura es la misma de esta ecuación que hemos presentado del pavita, si la temperatura fuese la misma, T y T se va y me estaría quedando esto, mira. Si la temperatura es constante, si la temperatura no cambia en el enunciado, si la temperatura es el mismo valor, entonces yo me quedo con la ley de Boyle. Voy a decir presión por volumen en el inicio es igual a presión por volumen al final. Y si no fuese la temperatura, si es que lo que permanece fijo, igual, constante, es la presión. Si estoy leyendo el ejercicio y me dice es isobárico, hace referencia a la presión. Si me dice tiene la misma presión, entonces si se va la letra P de presión, te das cuenta que lo que me queda es esto, mira. Volumen esa temperatura como volumen esa temperatura. Y si es que fuese un ejercicio donde el que es igualito es el volumen, ahí ya me está quedando la ley de Gay-Lussac. Entonces, si pueden, por favor, le toman un pantallazo porque vamos a aplicar estos procesos restringidos. ¿Ya? Un pantallazo para poder aplicar en los ejercicios que tenemos. ¿Me avisan? Me avisan, chicos, si es que ya tomaron el pantallazo para poder resolver o aplicar.
Listo. Tú me vas a ayudar y me vas a decir cuál se acomoda. La ley de Boyle, donde la temperatura es constante, la ley de Charles, donde la presión es constante, la ley de Gay-Lussac, donde el volumen es constante. Tú me vas a decir, usamos esta, usamos la otra, ¿ya? Empezamos. Aquí hay un enunciado. Dice, si una muestra de gas mantiene la temperatura constante, ¿te acuerdas? A ver, fíjate en tu pantallazo. ¿Cuál de ellos tiene la temperatura constante? Dime. ¿Boyle, Charles o Gay-Lussac? Fíjense. ¿Cuál de ellos? Muy bien, gracias. Entonces, aquí me están hablando al decir temperatura constante, me están hablando, ya lo dijo, la ley de Boyle. ¿Y quién me dice que se cumple ahí? A ver, ¿qué es lo que ven ahí? En la ley de Boyle, ¿quién se queda? Presión en el inicio por volumen en el inicio es igual a presión al final por volumen al final. ¿Así estaba o no? Fíjense. ¿Sí o no? Confirmen, por favor. ¿Sí o no? Gracias. Si una muestra de gas mantiene la temperatura constante, así es la temperatura constante, se refiere a la ley de Boyle. Una disminución de su volumen produce un aumento de presión. Esta ley a quien le corresponde, ya tenemos la respuesta, la ley de Boyle. Siguiente ejercicio, ahí sí vas a aplicar una de ellas. En un proceso isotérmico, ¿qué volumen en litros debe ocupar una muestra de 28 litros si se comprime de 1,2 atmósferas a 2,4 atmósferas? ¿Qué significa que el proceso sea isotérmico? Eso significa que la temperatura es constante. ¿Y qué pasa si la temperatura es constante? Nos referimos otra vez a la ley de Boyle. ¿Y qué vamos a aplicar si es la ley de Boyle? Presión en el inicio por volumen en el inicio es igual a la presión final por el volumen final. A ver, aplica y dime cuánto sale. Ayúdenme. ¿Quién me ayuda? Gracias. ¿Quién más? ¿Me confirma? Ya me dieron por aquí una respuesta. ¿Quién más? ¿Qué volumen en litros debe ocupar una muestra que tiene 28 litros si se comprime de 1,2 atmósferas a 2,4 atmósferas? Entonces, presión en el inicio es 1,2. Volumen en el inicio es 28. Presión al final es 2,4. Volumen final, no lo sé. ¿Por qué utilizó esa ecuación? ¿Por qué utilizó esa fórmula? Porque cuando me diga isotérmico se refiere a una temperatura constante. Cuando me diga que la temperatura es constante se refiere a la ley de Boyle. ¿Cuánto me sale ahí?
Gracias. Operamos, simplificamos. A ver, me queda 2. Pasa a dividir. Mejor lo dejo para que tú lo verifiques. Y el volumen final es ¿cuánto? Me dicen que es 14 litros. Y cada vez que la temperatura sea la misma, pavo. Puedes acordarte así. Boiling. Siguiente. A ver, la siguiente lo van a intentar ustedes, por favor. Ya saben que yo lo subo, así que no es necesario tampoco estar tomándole captura a todo. Ahí tienen. Aquí te dice isobáricamente. ¿Qué significa eso, profesora? Que la presión es constante. Y si la presión es constante, fíjate lo que has anotado, debe ser la ley de Charles. Y si es la ley de Charles, seguro que estás mirando, te estás fijando en lo que hiciste captura y te debe quedar así. Volumen en el inicio, esa temperatura en el inicio, como volumen al final, esa temperatura final. A ver, aplícalo y me dices cuánto te sale. Me dicen cuánto le sale. ¿Salió? Hola, ¿cuánto sale, chicos? Se tiene 6 litros de un gas ideal a 27 grados Celsius y se calienta hasta 127. ¿Cuál es el volumen al final? Ahí tienen la ley de Charles. Ya tengo por aquí la respuesta. Muy bien. Pero hay que hacerles recordar a tus compañeros que la temperatura se debe colocar en Kelvin, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es transformar. Si dice, se tiene 6 litros a 27 grados Celsius, esa temperatura inicial debe ser 27 más 273. Significa que en el inicio hay 300 Kelvin. Luego se calienta hasta una temperatura de 127 Celsius. Le agregas otra vez 273 y ahora vas a tener 400 Kelvin. Tú no puedes utilizar la temperatura en cualquier escala, tiene que estar en Kelvin. Ahora sí, volumen en el inicio tenemos 6. Temperatura en el inicio tenemos 300, volumen al final no lo sé, pero la temperatura final ahora es 400. No te olvides pasar para allá, te quedaría un 6 por 400 entre 300 es igual al volumen final. Y por ahí me han dicho que este es igual a, aquí me lo confirma, muy bien, 8 litros. Entonces, de repente, por aquí vamos a encerrar. No te salía porque no habías transformado. Siempre, vamos a poner ahí, cuidado. Siempre debes trabajar con una temperatura que se encuentre en Kelvin. No te olvides de sumarle el 273 para transformar.
¿Se entendió? Para pasar al siguiente ejercicio, a ver. Recuerda que es más práctica, vamos a ir practicando, vamos a ir reemplazando. ¿Pasamos o hay alguna duda? Avísenme. Tu silencio significa que paso, ya voy a pasar. Siguiente ejercicio. Tienen un minuto para intentarlo, te voy a ayudar mencionando que aquí lo que vas a utilizar es el pavo ratón. Otra vez regresamos al pavo ratón. A ver, inténtenlo. Un minuto para que ustedes lo hagan solos. Te voy a colocar algunos datos adicionales, ¿ya? Aparte del pavo ratón, vamos a colocar por aquí dato, el R, que es 0,082, y también vamos a colocar como dato las masas. Por si acaso no tengas ahí tu tabla periódica, también vamos a colocar la masa atómica del nitrógeno y la masa atómica del oxígeno. A ver, ¿cuánto sale, chicos? ¿Salió? El recipiente tiene 28 gramos de nitrógeno y tiene 24 gramos de oxígeno. Lo que voy a calcular es el número de moles. Voy a recordar la semana pasada y voy a buscar el número de moles. Voy a colocar por aquí, a un costadito, voy a decir, el número de moles para el nitrógeno es dividir esos 28 entre su masa, que justo también es 28, porque cada nitrógeno dicen que es 14. Un mol. Ah, aquí tenemos un mol. Lo mismo voy a hacer para el oxígeno. Voy a buscar el número de moles para el oxígeno. Esta masa entre la suma de los oxígenos, como cada oxígeno es 16, 16 por 2, 32. Uy, ahí sí necesito ayuda. Dime cuánto sale esta división, 24 entre 32, por favor. ¿Quién me ayuda? 0,75. Gracias. Ahí está. Como los dos están ahí dentro, entonces yo puedo decir que tenemos 1 más 0,75, tenemos un total de 1,75 moles, porque los dos están ahí reunidos, están mezclados. Mira, ya tengo el número de moles. Solo me está faltando el volumen, pero el volumen es dato, es 5 litros. Me está faltando la temperatura, pero la temperatura es dato, 127 más 273, eso es 400 Kelvin. Me está faltando de dato, no, ahí está el R. Vamos a colocar el pavo ratón para poder resolver.
Reemplazamos. Presión es lo que busco. Volumen es 5. El R viene de dato. 0,082. La temperatura era 400 Kelvin. Y como los dos están ahí encerrados en este balón de acero, entonces ahora tenemos un total de 1,75. Dime cuánto sale esta operación. A ver, ya sabes cómo lo hacemos, ¿no? Por ahí me preguntaban cómo se resuelve. Vas a multiplicar todo esto y vas a pasar ese 5 a dividir. La presión es igual a... 11,48. Gracias. A ver, ahorita lo copio. 0,082 por los 400 por 1,75 entre... Ahí sí tienes que usar calculador. Algunos numeritos sí van a ser, para que lo resuelvas más rápido, lo haces con calculador. E incluso en la ficha de refuerzo. No sé si todos están resolviendo la ficha de refuerzo. Hay preguntas que son facilitas y hay otras que de repente te van a hacer revisar el video. O incluso ustedes mismos pueden decir, en la ficha hay un ejercicio que es un poco raro, hay que resolverlo antes de empezar. Pero si no está revisando la ficha, ¿cómo vamos a dar los exámenes entonces? Aquí tu compañera me dijo, ¿quién más me confirma para copiar? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era, chicos? 11,48. Gracias. Me copio. 11,48 ATM. ¿Por qué ATM? Porque me está diciendo atmósferas. Otra vez utilicé, mira, regresé a mi ecuación, pavo, ratón. Pero dice mezcla, profesora. Por eso, cuando uno mezcla, reúne. Cuando uno mezcla, junta. Cada vez que te digan mezcla, suma nada más. ¿Cuánto tienes de uno, cuánto tienes de otro? Y lo vas a sumar. ¿Se ha entendido, chicos? Vamos a hacer en la última parte. Disculpe, una pregunta. Cuando no te dicen el valor de medida de presión, ¿siempre se pone el valor de atmósfera? No, ahí sí te lo está señalando. Dice, determine la presión de la mezcla en atmósferas. Como me lo dice, entonces utiliza este R. Si no te dice nada, tú puedes tener dos respuestas. Imagínate que ahí me tendría que guiar de las claves o de la constante. Porque si no me especifican, yo puedo decir pascales, atmósferas, milímetros de mercurio y tantas unidades. Siempre te señalan. Y si no te lo señalan de manera directa como lo han puesto aquí, dice atmósferas, entonces tú te ayudas con el R o con las claves. Las alternativas están en ATM, todas están en ATM. Ah, ya. Todas están en milímetros de mercurio. Tú no puedes asumir porque hay tantas unidades. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. Entonces vamos a cerrar con lo que hemos visto. A ver, aquí. Las ecuaciones que hemos visto y que vas a repasar o vas a utilizar en tu ficha, una de ellas que no te olvidas, el pavo igual a ratón. Esta la vas a utilizar cuando te pidan presión, volumen o temperatura. Pero si tú ya ves la palabra densidad, puedes utilizar Puma Doroteo. Doroteo. Ahí hay otra. Esto es cuando veas la D de densidad. Si te hablan de un inicio y de un final, ahí vas a utilizar
pavita, igual a pavita. Esto es cuando ya están hablando de inicio y de fin. Y Geilusa, Boile, eso lo sacas de aquí, vas cancelando nada más. Ahí tienes una de ellas. Eso sí le tomaste captura y también está en el PPT. Boile. El otro es vete, vete. Y el último, que ya no me alcanza espacio, es pato, pato. Puedes utilizar alguna mnemotecnia para que te acuerdes. Esas es todas las que hemos visto, ¿ya?